¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo Eric Lévano. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal, colega Edward? Muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí en este espacio bueno, me parece interesante y muy valiosa tu participación en la comunidad realizando estas entrevistas. Me gustaría que nos puedas contar primero cómo fue que tú tomaste la decisión de estudiar psicología, ¿no? ¿Cómo fue ese primer momento también en el que te vas interesando por esta carrera? Ok, bien. Bueno, me intereso por la psicología desde el colegio. Me parece que por la interacción con los compañeros, con los amigos que tenía. Siempre fui percibido y también he escuchado también por parte de la percepción de ellos que era una persona bastante confiable, que sabía escuchar y que los consejos que brindaban también eran bastante adecuados, acertados para en ese entonces las situaciones difíciles que pasábamos en la adolescencia. Ujú. Llevábamos también un curso de psicología en el colegio, lo cual despertó en mí la curiosidad. Y también llevábamos una parte de filosofía en donde podíamos conocer un poco más acerca de algunos conceptos pues bastante muy importantes para el día de hoy, pero en ese lado era pues en un sentido mayormente pedagógico, con el abordaje pues de esa visión de tener un sentido crítico de las cosas que sigue prevaleciendo hasta el momento como tal en la filosofía. Entonces, estas dos vertientes hicieron en mí pues la decisión de poder optar por la carrera de psicología, ¿no? ¿Y cómo lo tomaron, por ejemplo, en tu casa, tus familiares, tus padres? Ok. Bien, eso también fue otro proceso bastante detalloso, bien. A la edad de, pues, estando en en el último año del colegio, pues siempre ocurre esa pregunta, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Que ya de por sí con antelación, en años anteriores ya escuchaba esta pregunta en mi familia. Entonces, yo en primer lugar decía algo como, bueno, no lo sé, de repente ingeniería, de repente medicina, ingeniería guiado pues por la familia. Mis primos sabía de que estaban en las universidades estudiando ingeniería, y medicina porque simplemente era bueno, porque quizás me interesaba en un momento la biología por ahí, pero no era algo que a mí de repente me apasionaba quizás, ¿no? Porque que diga, esto sí. Entonces yo decía medicina únicamente pues para darle una respuesta a mis padres. Entonces mi papá decía, bueno, bien, es como que ya no volví a escuchar esta pregunta que en algún momento me generaba como preocupación, nervios, ansiedad, incertidumbre. Ujú. Y cuando de pronto cambio de la propuesta para psicología, eh, es como algo, como un pasmazo, algo así, como algo repentino quizás, ¿no? No conocían mucho acerca de la psicología, quizás mi mamá sí, de repente, porque acudía a las charlas en los colegios guiados por los psicólogos. Y bueno, me parece que también habían como ciertos conocimientos por parte de ella también en ese lado. De parte de mi papá, creo que, bueno, me brindaba su apoyo verbalmente, sin embargo, notaba quizás cierta parte de, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Como este interrogante, ¿no? De igual manera, ellos aceptaron la decisión, quizás también con la misma incertidumbre que en algún momento depara cuando escuchamos una carrera que quizás no conocemos en primera instancia. Y bueno, enrumbaron ellos en apoyarme en esta decisión. ¿Qué le podrías recomendar justo a alguien que nos está escuchando, ¿no? Y se encuentra en ese momento, ¿no? Evaluar si estudiar o no psicología. Esa es una gran pregunta. Bueno, también voy de lado en esa parte de la psicología infanto-juvenil, entonces ocasionalmente escucho estas consultas también de parte de los padres, docentes y demás. Yo en esta ocasión pues puedo comunicar y decir que es una carrera de bastante afianzamiento, es decir, como requiere esfuerzo, requiere actualización constante, bien.
requiere bastante ese contacto humano, esa empatía, bien, y que si es algo que les nace también ese sentido de poder preguntarse cómo es que las cosas ocurren, por qué las personas actuamos como lo hacemos, por qué de repente para algunas personas se les es difícil solucionar un problema. Entonces, si hay ese espíritu también de curiosidad, de poder conocer, de aventarse también hacia el otro lado de la persona, bien como tal, pues bienvenido sea. Bien, ese es el punto central que quizás en la formación no es que se imparta, ¿no? Como que ser muy curioso, taller, ¿no? Taller es ser muy curioso como psicólogo uno, ¿no? Como tal. Pero es algo, es una habilidad que se va formando, que se gesta también en el sentido de la interacción con las personas y bienvenido sea. Bien, de igual manera hay diferentes campos de la psicología. Bien, la psicología clínica es una de ellas. Bien, que quizás es la de mayor difusión de momento, por un sentido quizás cinematográfico, audiovisual, eh, pero que también hay otra mirada. Hay otras poblaciones, hay otras formas de intervención que también que se requiere mucho aquí en el país, o en la localidad en donde nos encontramos, sea en el distrito en donde estemos, se requiere mucho esa mirada hacia diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, tener profesionales especializados en una población determinada, en un sistema de abordaje específico, va a hacer que la salud mental, aquí la salud psicológica, vaya tomando un rumbo con buen provecho, ¿sí? Con una buena visión para el futuro. Entonces, yo sugiero a ella entonces curiosidad, empatía, ¿sí? Ese sentido humano y también ese norte, esa definición, esa dirección hacia donde cada persona quisiera especializarse como tal. ¿Cómo has podido Ujú. observar la salud mental de la sociedad de Perú? Esa es una gran pregunta. Sí, es algo muy importante visualizar. Y porque generalmente en la semana bueno, revisamos, nos llegan ciertos anuncios, ciertas noticias como tal, quizás situaciones muy difíciles como tal, generalmente asociados a la violencia, la inseguridad ciudadana como tal. Entonces, de alguna manera son factores que influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Para ahí desde empezar bastante eh, requiere bastante precisión acotar esto, ¿no? Y no solamente de la misma psicología, sino también de los demás, de las más carreras, de las más vertientes, bien. ¿Cuál es el sentido de comunicación que brindamos hacia las personas? Bien. En resumen, también yendo en la parte para dar respuesta a la pregunta, ha habido muchos avances, quizás desde cuando era adolescente, cuando era más joven, quizás habían como ciertos estigmas, ciertas consonantes, ciertas interrogantes también como tal de ¿por qué debo ir a un psicólogo, verdad? ¿Por qué debo ir a un profesional de la salud mental? Abriendo un poquito quizás para psiquiatría, por allí. También entonces, anteriormente había mucho, ¿no? Esa parte de este filtraje como tal, que ha ido también, han habido muchos avances como tal, muchas iniciativas también, muchos voluntariados, quizás en la parte social, mucha iniciativa pública también en cierto sentido, aunque con algunas cosas que se requieren modificar como en todo proceso, bien, pero que de alguna manera han habido ciertos alcances para la mayor difusión en lo que respecta en el abordaje psicológico, bien. La salud mental de igual manera es como no podemos desplegarla de otros estados de la salud, me entiendo como la salud física como tal, ¿bien? Sino más bien como un conglomerado, como un acuerdo como tal. Y así como se han visibilizado ciertos avances y tener este panorama pues bastante amplio de las cosas, también necesitamos como seguir trabajando en esa parte, bien, de la comunicación, de resolver un problema, de cómo valido las emociones en casa, bien, de cómo escucho a la otra persona con la mayor claridad posible y la mayor presencia como tal, y cómo cada persona también pueda tener ese sentido de alcanzar lo que desea como tal, ¿no? De alguna manera estamos aquí en este mundo, bien,
realizamos acciones, trabajamos, estudiamos, pero también tenemos un sueño. Bien, y la salud mental también va por ese lado de poder conseguir estas metas, estos objetivos que como seres nos trazamos etapa por etapa. Bien, no es la misma meta quizás yo, Eric, de 16 años para ingresar, postular, aprobar el ciclo, además que las metas que estoy ahora, ¿no? Cada etapa pues va evolucionando. Entonces, está también ahí muy importante cuál es el sentido de vida que yo como persona, como ser humano, puedo dejar a este mundo, mis familiares, a mí mismo también siendo más, teniendo esa mirada también personal, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el principal reto de los psicólogos acá en Perú? Bueno, creo que tener una respuesta sería muy corta, bien, basándome en las diferentes vertientes en las cuales un psicólogo se puede desempeñar. Claro. Partiendo desde allí, porque, a ver, para un psicólogo educativo, en las escuelas, bien, o instituciones también de educación superior, etcétera, el reto va a ser de repente diferente al de un psicólogo clínico, a ver, abocado en el neurodesarrollo, ¿no? Que es en donde también me he desempeñado. Entonces, eh, si tuviéramos que sintetizar, creo que no tendría una respuesta bastante clara, pero sí hay muchos desafíos en el tema de, por ejemplo, de sensibilizar. Bien, las emociones, por ejemplo, ¿qué es una emoción? ¿No? Que es una respuesta fisiológica frente a determinadas situaciones, bien, que va a generar en la persona cierta activación o cierto sentido de huida o de resolución de problemas, mejor dicho. Pero que sin embargo no se suele escuchar mucho, bien, ya sea en las familias, en las instituciones educativas, en el trabajo, quizás no tengo mucha experiencia, pero intuyo que puede tener esa misma situación. Entonces, ese sentido de poder escuchar cuáles son las funciones de nuestras emociones, tiene pues un factor bastante importante para conocer a fondo cómo es la persona. Mi temor, mi alegría, mi tristeza, mi enojo va a ser totalmente diferente al de otra persona. Y en el sentido en que yo llegue, acoja, escuche y ofrezca de repente alguna perspectiva, va a ser muy útil, bien, para poder darle señales de calidez emocional, bien, y también de solución para la persona en determinados problemas, bien. Sensibilización también en la parte del neurodesarrollo, bien. Por ejemplo, niños, adolescentes, adultos, por ejemplo, del espectro del autismo o con características del déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, el psicólogo educativo va a recorrer mayor esa parte de difusión de la prevención y de la promoción de la salud en estos chicos y en estas familias para poder pues, realizar ciertas adaptaciones curriculares para el desempeño de cada niño, ¿no? De cada adolescente como tal. Em, ¿Qué más? Por ejemplo, en la situación de suicidio, conductas autolesivas, bien que también es un área en donde vengo desempeñándome, que enlazo con la primera parte, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la emoción que podemos dar a los adolescentes o a los niños? E imaginarse también cuál es quizás qué habrá llevado a la persona a tomar como un panorama, como factor, el hecho de atentar contra su vida como tal. Entonces, imagínense quizás todo ese dolor, ese sufrimiento quizás que haya tenido que pasar por la persona, en la cual pues haya desencajado en ello. Bien, igual hay una pauta también de poder, de solucionar, de acoger, que hay un protocolo de el RAM que fue desarrollado por la doctora Marsha Linehan, bien, la fundadora de la terapia dialéctico-conductual, que nos brindan pues matices mucho más elaborados, bien y precisos de cómo acogerlo. Quizás, y esto de repente un profesional de la psicología clínica tendría también como un desafío como tal. Entonces,
quizás podríamos irlo como situando sector a sector y dar como acotación de cuál es el principal desafío, ¿no? Y eso es únicamente a nivel quizás profesional. Bien, me refiero en la misma práctica, porque también hay otros desafíos quizás sociales, ¿no? Otros desafíos también políticos, bien, en donde quizás no tenemos esa facultad de poder realizar un diagnóstico sabiendo de que tenemos también cierto bagaje, que de ahí de alguna manera quizás requeriríamos más especialización, como mencionaba en un principio, sí, de repente sí. Pero igual, esa mirada como tener ese balance de, ok, si hay algo en la cual podemos hacer y al mismo tiempo podemos seguir especializándonos en alguna rama como tal. Ujú. Bueno, y ni qué decir del tema social, que el tema de la violencia, bien de la relación quizás con las demás personas, también cobra una problemática pues bastante quizás grande, ¿no? Porque ya no es un tema personal, no es un tema direccional, quizás, sino más bien es un concepto que está ahí latente, quizás, ¿bien? Yo diría que allí tener la sensibilidad, creo que podría resumirlo en esa palabra, ¿no? Difundir la sensibilización para diferentes desafíos que cada profesional pueda tener. Eso me parece esencial. ¿Cuáles consideras que son esos aprendizajes que has podido ir notando o que podrías destacar en este momento, ¿no? Ya que sabemos pues que en la carrera, ¿no? Nos formamos, luego también llevamos por ahí especialidades, ¿no? Como también lo mencionabas, pero como que igual hay algo que el ejercicio también nos enseña, ¿no? También creo que ahí vamos aprendiendo muchas cosas. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso en tu caso. Ah, ok. Una pregunta bastante eh, que lo primero que se me sale en este momento es las familias. Creo que es el contacto con las familias es como, para mí eso ha sido un eje de aprendizaje bastante grande y voy a seguir aprendiendo de cada familia como tal. ¿En qué sistema? Porque hay familias que realizan, bueno, diferentes actividades para darle lo mejor a sus hijos. Bien, hay problemáticas también como tal, como por ejemplo en la división de tareas, en cómo puedo tener mayor organización del hogar, por ejemplo, en cómo dividir las tareas, cómo llegar a un acuerdo con mi hijo, cómo instalar límites, normas, etcétera. Entonces, ese aprendizaje de tanto, de ese sentido de curiosidad, guiado también por esa sensación de no sé qué hacer, ¿verdad? Como esa sensación de algo necesito hacer, algo me falta, necesito aprender más. Eso me guía mucho, quizás, porque sé que con lo que puedo dar a estas familias podemos hallar una solución. Bien. Eh, Eso, bien, eso me quedo con, es la primera, creo que es lo primero que me sale, las enseñanzas de cada familia en particular, ¿no? Y también dar en ese sentido como todos los esfuerzos que realiza cada una, como decía, para el bienestar de sus hijos, ¿no? Eso se me hace bastante de unas acciones bastante comprometidas que realizan. Ahora, a nivel técnico, quizás el mayor aprendizaje que haya tenido es, bueno, la formación que estoy cursando ahora, bien, que es la terapia dialéctico-conductual, que me da esa mirada bastante validante acerca de cómo la persona puede estar desenvolviéndose y también darle ese sentido de cambio, de una oportunidad de mejora. Bien, eso sí me parece bastante excelente. Y bueno, cada situación, cada experiencia laboral que haya tenido, bien, me llevó mucho el abordaje articulado, bien, porque si se trata de infantes, de adolescentes, de jóvenes, es una labor también bastante grande el hecho de enlazar pautas, no solamente para la familia, sino también para los docentes, de repente para, no solo del colegio, sino para el docente de los talleres, por ejemplo, de fútbol, que es el pequeño, de natación, de música, que está el chico o la chica adolescente.
Bien, entonces ese sistema también articulado me parece una pieza muy fundamental. No centrarnos únicamente en lo que sucede en el consultorio, sino también qué es lo que podemos hacer afuera, después. La población, ¿no? Con la que quizás sueles trabajar más, con la que eh, has podido atender, ¿no? Más casos y con esa población en específico, ¿cuáles son por ahí algún reto, algún desafío que hayas notado a la hora de trabajar con esos consultantes? Ah, excelente, bien. Bueno, sí, he trabajado con niños, con adolescentes, con jóvenes. Me perfilo más para el abordaje familiar, sobre todo con adolescentes, con jóvenes, bien. Los retos que haya podido tener, pues ha sido, así como también aprendo mucho de las familias, también es un reto pues poder eh, instruir, quizás compartir experiencias, darle otra perspectiva acerca de las cosas para las mismas familias como tal, ¿bien? Y entiendo que a veces hay algunos problemas que no tienen mucho que ver con el niño, quizás sí, o con el adolescente, quizás en un 20-30%, pero también hay un tema personal, bien, en cómo yo gestiono mis propias emociones, en cómo yo escucho, en cómo yo pueda delimitar algunas normas, algunos límites propiamente dicho con todos en general, y cuando digo todos es también con el trabajo, porque muchas veces he escuchado el tema de, ok, me cuesta mucho, ¿no? Este psicólogo, establecer normas, hacerle saber que mi hijo pueda, pues, seguir esas responsabilidades, ¿no? Y evaluando quizás algún tema de relación que haya pasado en otros ambientes, ocurre que también en el trabajo, ¿no? La colocación de límites, en este caso de decir, por ejemplo, al jefe, ¿no? O al equipo, ¿no? En esta ocasión no puedo por tal motivo, también se hace un eje bastante interesante, ¿no? Entonces ya no es un tema de familia, sino también esta situación del déficit de habilidades para poder instalar límites o llegar a un acuerdo no está generalizado. Entonces tenemos que irlo realizando paso a paso, para que pues el papá o la mamá pueda llegar a un acuerdo. También está claro que cada papá puede llevar un proceso terapéutico personal, bien, al mismo tiempo que dentro de la terapia que podamos tener aquí con el adolescente, también pueden darse estas sesiones de consejería, ¿bien? En la cual se trabajan en estos elementos bastante sutiles, bien, que se observan en diferentes escenarios, bien, pero que se van a ir potenciando para el abordaje con el mismo niño, con el mismo adolescente. Quizás en este momento nos escuchan por ahí, justamente, ¿no? Mamás, papás, que están evaluando, ¿no? El llevar a su hijo, tanto niño o adolescente, a un espacio de psicología, de psicoterapia, pero justamente se encuentran evaluando, ¿no? Aún no, como que no dan ese primer paso. ¿Qué les podrías recomendar? Que es totalmente comprensible todas esas dudas que tienen, en primer lugar, que a veces o sea, son los primeros referentes ellos, bien, los papás, porque les han visto crecer 6 7 11 15 años, bien. Pero que se observan quizás algunas características muy, quizás en donde su mismo corazón les diga que esto no va bien y que a veces es un susurro muy pequeño, bien, háganle caso a esa vocecita, bien. Quizás a lo mejor dentro de su misma experiencia como padres y madres, algo les está diciendo que no están llegando a un acuerdo como tal. Esa misma parte que es totalmente válido, pensar, sentir, la incertidumbre también aparece, y al mismo tiempo poder dar esa mirada. Si algo me digo a mí mismo que no vamos bien, vamos de inmediato, bien. Ahora, podemos hacerlo de manera también pausada, bien. Si en la institución educativa hay un psicólogo, bien, si en el colegio hay un psicólogo como tal, poder consultarlo, porque él también es el primer profesional en la primera línea quizás que está en ese panorama de colegio, familia, ¿no? Creo que es un profesional bastante
eficaz y esencial porque él va a dar pauta también para el clínico como tal, que es lo que se tiene que realizar. Y el clínico, bueno, va a desempeñarse de manera individual o colectiva también para el trabajo con el adolescente, con el niño, con la niña. Bien. Asistan también, dense un tiempo para las sesiones que realizan los psicólogos educativos, bien, por ejemplo, los talleres que aparecen por allí, las escuelas de padres, que a veces quizás el público estimado son 50 pero llegan 20 30 entonces hay también esa parte de estar. Ahora, siempre comunicarse, ¿sí? Observar. El tiempo creo que es lo que podemos darle también a nuestros hijos. Eso es algo bastante esencial que por temas de trabajo, de tráfico, de inseguridad ciudadana a veces no está quizás en nuestro radar, pero con mucha más razón tenemos que darle esa mirada porque se trata de alguien que está creciendo junto a nosotros y que nos necesita. Bien, eh, eso. Algo más que pueda añadir quizás sea la misma, el mismo sentido de curiosidad y de aprendizaje, bien, porque y la misma añoranza o la misma nostalgia que quizás éramos cuando nosotros teníamos esa misma edad, ¿no? Quizás ver como ese matiz de, ok, anteriormente yo como adolescente era así, realizaba estas cosas, no había esto, pero ahora esto no ocurre, ¿no? Porque estamos en un 2025. Créanme que cada año es como si pasaran, no sé, 10 años, porque las cosas evolucionan muy rápido y a veces necesitamos seguir también conociendo cuáles son qué es lo que se esperaría para la edad actual de un niño, por ejemplo, de 8, de 11 o un adolescente de 12 y más, ¿no? Dar esa mirada también educativa. Si estamos al cuidado o en la crianza de un hijo, también educarnos como papás. No, no nacemos sabiendo estas cosas, bien, y aún así podemos seguir aprendiendo con ellos y ellas también. ¿Qué consideras que es lo que te ha dado a ti como persona el ser psicólogo? ¿Qué considero yo que me ha dado a mí como persona el ser psicólogo? Yo creo que muchísimo, muchísimo, y eso es algo que atesoro bastante, ¿bien? Quizás en un inicio, a ver, la carrera quizás no es muy demandada, creo que empezando por allí, se requiere mucho esfuerzo como tal, ¿bien? Igual, como dicen, hay diferentes campos, quizás el organizacional es el más llamativo, bien, es el que está, ¿no? Muy, muy presente, bien, pero el clínico y el educativo es en donde se requiere ahí bastante pausa, paciencia, y la carrera misma te lo da también. El sentido de aprendizaje, de compasión a uno mismo, bien, eso creo que me ha dado mucho aprendizaje, ¿sí? El hecho de conocerme más, el hecho de detenerme un momento para poder acompañar a la otra persona, el sentido del autocuidado, que es algo muy importante también. Somos terapeutas, somos psicólogos, estamos al servicio quizás de la comunidad, de las familias, de las personas, y también tener una mirada de, hay un momento en donde necesito quizás ser escuchado, ser atendido, o supervisar un caso también, ¿no? Pedir apoyo a otro profesional que tenga más experiencia o que domine quizás algunas herramientas bastante específicas, permitirse eso, abrirse a ese campo, porque también es un trabajo solitario. El ser psicólogo, psicoterapeuta es un trabajo que quizás es como no sé si es muy personal, pero yo diría que es muy solitario a veces. Y el hecho de enlazar con otros profesionales y que también me parece interesante el hecho de realizar estas charlas, hacen que conectemos también con otros colegas en las cuales están pasando por una misma situación o que requieren un panorama, una perspectiva mayor. Bien. Eso me ha dado la carrera, bien, eso me ha dado la profesión de psicología y me seguirá dando más aprendizaje quizás más adelante también. Y estoy muy seguro que sí. Y bastantes retos, porque eso también va acompañado de la misma carrera. Frase que nos deje también a nosotros reflexionando, que nos deje pensando. Ok, una frase. A ver.
Mm, una frase que pueda resumir todo esto es, em, sé consciente de tus emociones, bien, valídalas, date una pausa y sigue adelante, bien. El hecho de reconocerse como una persona que siente, que piensa también, nos da como esa brújula de que algo está fallando, algo tenemos que resolver y también podemos seguir forjando nuestros sueños.